por alguna manera finalizando como con un broche de oro nuestro ciclo de charlas que fue propuesto en la materia. Bueno, muchas gracias ahí a Lionel, ¿no? Que pudo conseguir esos contactos. Y hoy, obviamente, bueno, lo tenemos a Jorge Forí, bueno, es abogado diplomático, hasta diciembre del año pasado fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina y también se desempeñó mucho como embajador, tanto en Francia, en Portugal, ¿sí? Así que, bueno, podría seguir presentándolo y diciendo muchas cosas, pero la idea es que lo escuchen a él, así que le doy la bienvenida. Le agradezco por estar dando una charla para los alumnos del primer año de la carrera de Comercio Internacional, así que le doy la palabra. Muy bien, primero que nada los quiero saludar a ustedes que han tenido la gentileza de disponer de tiempo para tener esta charla. Le agradezco a la universidad, en particular a Lionel Paez, que ha estado en contacto conmigo por su tarea periodística, pero que también tuvo la iniciativa de promover este contacto, que creo que siempre es útil. Digamos, algunos creo que me alcanzaron a escuchar recién. Creo que uno de los elementos muy importantes en el momento que estamos viviendo es que todos los argentinos, y sobre todo aquellos que tienen inquietudes de formación profesional o de interés en la vida pública o política, es que estemos atentos a cómo está la marcha del mundo, porque sin duda estamos en un momento de una gran transformación de los acontecimientos y del futuro que van a tener los acontecimientos a nivel internacional. Esto no es simplemente algo que trajo la pandemia, pero obviamente la pandemia ha sido un factor de aceleración. Por un lado, durante esta pandemia estamos asistiendo a una discusión en el escenario grande internacional entre los grandes actores y en particular entre dos potencias como son los Estados Unidos y China, pero también con el rol de interacción que llevan todos los integrantes de la Unión Europea, sin duda Rusia. Todo esto forma parte de una situación o de un panorama internacional que ha caracterizado desde el inicio del siglo XXI, pero que ha tomado un factor de aceleración a partir de la gran crisis económico-financiera de 2008 y sobre todo en esta década y en estos últimos años, esta disputa o este desafío que llevan adelante Estados Unidos y China en el plano económico, comercial, pero también en materia de defensa y el más importante, de quién tiene la punta en materia de ventaja tecnológica. Esto está hoy claramente instalado y a su vez los que no somos los actores principales estamos obligados a responder a los desafíos que tenemos por parte de las dos potencias y de los otros actores principales. Tenemos que responder primero en términos de nuestra salida económica comercial. En el ejemplo de la disputa entre Estados Unidos y China y su reflejo sobre la Argentina, tengamos en cuenta que China representa el mercado preferencial y privilegiado de las exportaciones argentinas. Desde inicio de esta semana, China ha quedado consolidado como el primer destino exportador argentino, superando lo que era tradicionalmente Brasil. Es China, es Brasil, es la Unión Europea. Esos son los destinos, pero obviamente China tiene la capacidad para absorber aquello que nosotros exportamos, que es el sector agropecuario, el sector agroalimentario. Esto, si lo ponemos en el contexto de qué hacemos con los Estados Unidos es productor prácticamente de casi todas las mismas producciones que tiene la República Argentina y por lo tanto no demanda de nuestro mercado, como no lo demanda de gran parte de los países de América Latina, sino a partir de una decisión de carácter político, de querer mantener un nivel de relacionamiento con tal o cual país de nuestra región, pero ellos no necesitan tanto cuanto lo necesita China. China tiene la población de 1.400 millones de habitantes y tiene un déficit alimentario
energético y de materias primas estratégicas que lo vinculan con muchos de los países en desarrollo o países subdesarrollados que disponen de esos elementos. Por lo tanto, en una mirada del conflicto internacional o mundial de posicionamiento entre las grandes potencias, nosotros estamos, por un lado, vinculados a China porque nuestro comercio se ha direccionado preponderantemente hacia el mercado chino. Nos compran la soya, nos compran el aceite de soja, nos compran desde hace poco la harina de soja, nos compran carne porcina, carne vacuna, carne aviar, nos compran frutas, pero hay además un espacio enorme para todo lo que sea producto o fruto de la industria o del procesamiento agroalimentario. Esto, por un lado. Al mismo tiempo, China, en el periodo a partir del 2008, ha hecho en Argentina algunas apuestas de inversión o inversiones que tienen, por un lado, un contenido estratégico de altísima sensibilidad para China, pero también para el resto de los grandes actores mundiales. No se olviden que China tiene aquí en Neuquén una estación de observación del espacio profundo. Uno dice, bueno, ¿qué importancia puede tener esto? Bueno, esto en términos de defensa es sumamente relevante. Como ustedes han visto, China ha empezado a desarrollar e impulsar con gran dinamismo una carrera espacial que ha avanzado con los pasos o los saltos que da habitualmente la industria tecnológica china. Y como ustedes también han visto, Estados Unidos ha decidido volver firmemente a la carrera espacial que se había dejado después de la era de Reagan, y han hecho este lanzamiento al cual todos asistimos en el fin de semana pasado, que está bien, está hecho por una empresa privada, pero forma parte del sistema de desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. Y el Observatorio del Espacio Profundo es además una estación de rastreo del espacio profundo que afecta satélites, el trabajo de cohetería y demás, que necesita 3 o 4 referencias geográficas para determinar el posicionamiento de los equipamientos, de lo que se pueda utilizar desde el punto de vista estratégico y de defensa. No solo eso, China tiene acá grandes inversiones en la minería del litio. El litio es uno de los materiales estratégicos con los cuales, gracias a Dios, la naturaleza nos ha bendecido, pero es el acceso a un elemento fundamental para los nuevos mecanismos de acumulación de energía, sea acumulación de energía para las baterías de nuestros celulares, para nuestras computadoras, para los automóviles, para la transmisión de energía en localidades a las cuales se puede abastecer con energía, digamos, alternativa. Ellos además han invertido en las 2 famosas represas del sur en la provincia de Santa Cruz. Tienen además explotaciones de oro en la provincia de San Juan, sobre el borde de Catamarca. Tienen además grandes explotaciones agropecuarias de capital chino para la producción de soja o la participación, digamos, uno de los principales puertos del complejo sojero argentino en la zona de Rosario, es un puerto propiedad de una empresa que se llama COSCO, que es china, que la compró a una antigua empresa argentina que se llamaba Nidera. Por todo lo que les describo, como ustedes tienen claro, China tiene en Argentina una presencia muy marcante y que al mismo tiempo se espera que vaya a continuar. Me olvidé de mencionar otro aspecto que es sumamente importante, que es el hecho que ellos están haciendo un desarrollo nuclear en un país como Argentina, que tiene una tradición nuclear que viene de más de 50 años. Nosotros tuvimos nuestro primer reactor generador de energía eléctrica o de energía en el año 68, cuando China todavía estaba como viviendo próxima al comienzo del siglo XX y todavía estaba digladiada por todo lo que era la revolución cultural en China. Y sin embargo, hoy China, teniendo nosotros 3 reactores en funcionamiento y un 4º en construcción,
ha hecho un ofrecimiento que ha sido aceptado por razones que tienen que ver con la dependencia económico-financiera que tenemos de China. Esto fue hecho durante el gobierno de la señora Kirchner, por el cual estamos experimentando el primer reactor con una tecnología especial desarrollada por los chinos que está fuera de China. Esto para los chinos es un logro tecnológico tan relevante como para nosotros haber logrado venderle un reactor a Australia, haberle logrado vender un reactor a Holanda, porque no solo habla de nuestro nivel de desarrollo tecnológico, sino de nuestra capacidad de inserción. Dicho esto, es decir, bueno, ¿y cómo estamos con los Estados Unidos? Los Estados Unidos, que es el otro contendor en esta lucha de a ver quién lleva adelante el liderazgo en la situación internacional, nosotros primero, somos un país que se define como, regla general, occidental, cristiano, responde a todos los valores que transmitieron a la Argentina a lo largo de su formación, no solo la herencia española, sino todo lo que llegó con las corrientes inmigratorias, los valores que le damos al trabajo, a la familia, a la amistad, al respeto de las libertades personales, el respeto de la propiedad, el defender los derechos humanos, el tener derechos laborales. Todo esto está inspirado en un modelo que tiene el cuño, llamemos así, occidental, del atlantismo, de la sociedad europea, con más la sociedad americana, y nosotros tenemos un correlato con los Estados Unidos en una mirada sobre la región en la que vivimos, digamos, todas las Américas, pero dependemos además de una manera significativa, y esto lo tenemos claro, financieramente de las disponibilidades que tiene el sistema financiero americano, el sistema financiero internacional, donde los Estados Unidos tienen un rol absolutamente preponderante. Y ellos valoran digamos, es decir, yo voy a seguir invirtiendo en Argentina, somos un país que tenemos un récord en materia económica y financiera y de deudor absolutamente trágico. Hay quienes nos definen como el país defaulteador serial, que sería el país que no ha cumplido con sus compromisos de deuda, y en esta negociación que estamos llevando adelante, mejor dicho, que lleva adelante el ministro de Economía, Guzmán, estamos en la 9ª negociación que podría significar o no un default por 9ª vez de la deuda externa argentina. Pero esto está en el correlato del mundo en donde Estados Unidos tiene un rol predominante o preponderante, porque China, si bien hace préstamos, básicamente son hechos en una moneda de difícil convertibilidad, como es el renminbi, que habitualmente se incorporan a los fondos digamos, a las reservas que tiene el Banco Central, como activos de respaldo de nuestra moneda, que es una moneda que está sin duda muy enflaquecida, llamemos así, en su convertibilidad y en su virtualidad como moneda de pago. Entonces, es un apoyo financiero acotado, y muchas veces los préstamos que hace China están asociados a que se lleven adelante proyectos de gran interés. O sea, ellos han dado financiamiento para las represas en el sur, tienen el financiamiento ofrecido para llevar adelante la central nuclear con tecnología china. O sea, está el financiamiento vinculado a que se desarrollen proyectos que son de interés de China, que lo cual es absolutamente legítimo. El dinero es en todo caso, del gobierno chino, y tiene derecho a direccionarlo en función de sus intereses. Pero el país que necesita financiamiento, que necesita crédito para sus exportaciones, que necesita seguros de exportación para poder participar del comercio mundial, obviamente está vinculado al mundo occidental, financiero, tal cual lo conocemos, donde los Estados Unidos y otras potencias como Alemania, el Reino Unido, Francia, juegan un papel determinante. Un poco más en estas apreciaciones, antes de que podamos charlar más directamente con las preguntas de ustedes. Nosotros dependemos del comercio exterior de manera sustantiva. Nosotros estamos en un proceso negociador de deuda, necesitamos tener recursos para pagar la deuda en el mejor tiempo posible que logremos en los términos de evitarnos un default. Si
tenemos un default, vamos a quedar absolutamente cortados a nivel internacional, no solo del comercio, sino de la capacidad de recibir inversiones, de la capacidad de participar de desarrollos tecnológicos y, como lo dije muy al principio, estamos en un momento transformador de la tecnología sumamente importante y quedarse abajo de esa carrera, competencia, de ese proceso, sería trágico para la historia argentina, sobre todo porque Argentina tiene recursos humanos, como son ustedes, que tienen una capacidad de participar en el desarrollo de estas tecnologías de manera muy, muy efectiva. Recién antes de que comenzara esta charla, hablábamos de algunas de las empresas que están en el Parque Industrial de Mar del Plata, que están casualmente haciendo desarrollos tecnológicos innovadores sumamente importantes. Y esto no es una característica común a cualquier país, no es que todos los países del mundo tengan esa posibilidad. Nosotros sí la tenemos, entonces tenemos que capitalizarla y quedarnos excluidos por un proceso negociador de deuda, esto no realmente no sería bueno. Es muy importante nuestra vinculación con los mercados del mundo. ¿Para qué? Para vender lo que tenemos. El mercado argentino no aguanta, no es suficiente para darnos los ingresos y los recursos necesarios para nuestro desarrollo y para el nivel de bienestar al que estamos relativamente acostumbrados el conjunto de los argentinos. Dependemos de tener un mercado externo. Por eso fueron muy importantes todas las negociaciones que hicimos, no solo las que se llevaron adelante con China, sino también las que se llevaron adelante con, en el caso muy específico, con la Unión Europea, con el EFTA, lo que teníamos abierto en la mesa de negociación con Canadá, con Corea, con Singapur y otros que estaban como Mercosur, abiertos, pero también los que llevaba adelante Argentina con países de Centroamérica o algo vital para este futuro próximo, que es tener una mejor diálogo e interacción con los países que integran la Alianza del Pacífico. Esto es importante, entonces, retirarse de mesas de negociación y decir que nos vamos a quedar cuidando el mercado interno, a mi modo de ver, es un error histórico, del cual lo vamos a pagar, pero no solamente los que estamos hoy vivos, sino las generaciones futuras, porque se está redefiniendo un mundo donde, pese a aquellos que dicen que volvemos al mundo de los nacionalismos, la tecnología, que es el elemento más relevante en el post-pandemia, es por definición un escenario de globalidad. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de meter el mayor valor agregado a los recursos que nosotros poseemos y de participar en las cadenas de valor. En las cadenas de valor, que es que yo hago este pedazo, vos haces aquel, esto ha sido muy cuestionado, porque en el medio de la pandemia, cuando se tuvo que interrumpir el comercio, porque nadie, y aún hoy, nadie conoce exactamente el origen y las condiciones del virus y cómo se transmite, la primera medida fue metámonos dentro de la cueva o de la casa y cuidémonos todos adentro. Y por lo tanto, era trágico que un producto que salía como producto francés tuviera componentes que provenían de China, de India o del norte de África. Trágico porque no podían llegar, porque todo el mundo había cortado el comercio, porque no sabía por dónde le entraba el virus. Pero hecho todo el examen de más o menos por dónde va el virus, y con esta voluntad de retomar la actividad productiva, no se va a interrumpir el hecho de que vamos a tener que depender de cadenas de valor que no necesariamente están dentro de nuestro territorio. La idea del nacionalismo, porque todos hablan que después de la crisis, gran crisis financiera de 1929, que comparada con la crisis que estamos teniendo ahora es casi una niñería, no sé cómo decir, algo infantil. Surgieron nacionalismos, esos nacionalismos comerciales se tradujeron en un nacionalismo de disputa, sobre todo entre los países europeos, que terminaron desembocando en la gran tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Este escenario, más allá de aquellos que les gustaría que esto ocurra, está probándose
que no viene por allí y que la lucha contra la pandemia y la lucha para retomar el comercio internacional, porque en la medida en que se retoma el comercio internacional, se retoma la productividad, y si se retoma la productividad, se retoma el trabajo que hoy lo tenemos cerrado y causándonos enormes problemas por la falta de posibilidad de recibir ingresos. Esto va a tener también una escala vinculada a la globalización. Lionel, como responsable de la cátedra, me parece que me he extendido mucho y preferiría que fuéramos charlando de los temas que les interesan a los muchachos y a las chicas. Dale, gracias, Jorge. Bueno, nada, gracias por lo que decís, porque bueno, ya lo hemos hablado, y vos algo que siempre decís, que yo en varias notas que te hice, siempre decís que no se puede vivir con lo nuestro. Y creo que es un claro ejemplo. No sé qué pensás sobre bueno, no se puede vivir con lo nuestro. O sea, una frase muy remanida. Tuvimos un economista que la acuñó de alguna manera, Aldo Ferrer, un hombre que estaba formado en las escuelas que llamamos la escuela cepaliana, lo que enseñó un gran economista que se llamó Raúl Prebisch, que es un poco el inspirador de la Comisión Económica para América Latina, que es una estructura al amparo de Naciones Unidas para pensar los problemas económicos, socioeconómicos, el desarrollo comercial de las naciones de América. Esa visión tenía su justificación en un ideario que era acorde a 1940 y 50 y que se prolongó un poco todavía sobre los 60. De algún modo, políticamente, detrás de esa concepción está la idea de que el control de toda la economía o del proceso de productividad y de crecimiento económico lo puede regular un solo gobierno dentro de su espacio geográfico. Esto fue válido, como les digo, en mi mirada, hasta los años 60. Inclusive los años 60 coinciden además en Argentina con el declinio de nuestros procesos económicos, pero no porque estábamos simplemente encerrados o aislados, sino porque dejamos de participar del comercio global. No soy tan bueno con las cifras, pero si ustedes consultan, van a ver que el aporte de Argentina al comercio internacional, que en una época llegó a ser por ahí, por los 60, un punto y algo de comercio internacional, ya en los años 80 era el 0,6 y hoy es menos del 0,4%. Entonces, el estar desvinculados del mundo es una tragedia. Nosotros, en el momento en que comenzó el gobierno del presidente Macri, y es un dato fáctico, nuestra vinculación con el comercio internacional era extraordinariamente baja, menos del 8%. Y en términos de presencia o participación en acuerdos que favorecieran el movimiento de nuestros productos por la ventaja que nos pudieran conceder otros países arancelariamente, era bajísimo. Solamente, primero, nosotros estamos, digamos, predeterminados por nuestra pertenencia al Mercosur. Cuando entramos al acuerdo del Mercosur en los principios de la década del 90, era la idea de tener un espacio regional de comercio ampliado que se definió luego en una unión aduanera para poder circular con nuestros bienes en lugar de en un mercado de 41 millones de aquel momento, en un mercado de más de 250 millones de habitantes y mejorar nuestra competitividad. Lamentablemente, aunque el espacio ampliado del Mercosur surgió, no logramos avanzar en nuestra competitividad porque al mismo tiempo el mundo había tomado una dinámica de comercio de la cual nosotros nos mantuvimos excluidos por un régimen de protección arancelaria, o sea, la barrera de aranceles que yo pongo a la competitividad de un producto que llega, muy alto. El promedio de nuestros aranceles está arriba del 12 al 16%, cuando el mundo practica a lo largo de estos, llamemos así, 30 años de Mercosur, gradualmente ha ido disminuyendo la barrera arancelaria y los aranceles promedio están en torno entre 4 y el 6%. Por lo tanto, un producto que nos llegara, pongámosle,
de Europa o de Corea o de los Estados Unidos, de donde fuera, paga una barrera muy alta que a su vez es homologada para los productos que van de Argentina al mundo. Entonces, siempre hemos vivido, y ustedes lo tienen que haber escuchado de sus padres, che, mirá cómo exporta Chile, ¿por qué nosotros no podemos exportar de la misma manera? Chile, a lo largo de su historia económica, de los años, llamemos así, fin de los 80, 90, fue gradualmente porque tiene menor nivel de desarrollo industrial que participa de acuerdos internacionales de preferencias arancelarias. Y ellos tuvieron mucho antes que nosotros un acuerdo con la Unión Europea, mucho antes que nosotros con los Estados Unidos y también después con México, con los países de la ASEAN. Y en virtud de eso, los vinos chilenos están no solo a bordo de los aviones en los mercados en los supermercados americanos, europeos, exportan vinos a China, exportan cereza, pero porque tienen una política arancelaria que ha sido diferente de la nuestra. Los acuerdos que Argentina llevó adelante durante la etapa del gobierno Macri, lo que pretendían era sectorialmente, y en esto el mejor ejemplo es la Unión Europea-Mercosur, generar tratamiento con aranceles más favorables para los productos argentinos y permitirnos integrarnos a las cadenas de valor de lo que se hacía en Europa. Esto es lo que se llevó adelante tanto con la Unión Europea como con los países que integran el Economic Free Trade Association, donde están Suiza, Luxemburgo, Noruega. Bueno, ver cómo llevamos adelante esa rebaja de aranceles, y es lo similar que se llevaba adelante en la negociación con Corea, con Canadá y con Singapur. Si bien Singapur no es un país productor, sino un país que se lo busca por reglas comunes para recibir financiamiento, porque, entre otras cosas, para decirlo, Singapur ha pasado a ser la gran plaza financiera asiática. Ustedes piensen que Hong Kong, que es uno de los temas de discusión o disputa entre Estados Unidos y China sobre las libertades de Hong Kong a principios del siglo, o sea, en el 2000, representaba el 20% de la plaza financiera y de inversiones china. Y hoy Hong Kong es, 20 años después, el 2%, y todo esto se ha movido esencialmente a Singapur. Por lo tanto, el que el Mercosur buscara una vinculación con Singapur era extraordinariamente relevante, porque era fijar las condiciones en las que los fondos de inversión de Singapur, que es una ciudad, podrían invertir en cualquier país del Mercosur. Vivir con lo nuestro en el 2020, siglo XXI, extraordinario error. El lema del siglo XXI para Argentina, o de esta parte del siglo XXI, es más mercados, más valor agregado, más tecnología. Perfecto, clarísimo, Jorge. Bueno, nada, Aldana, le damos a los chicos la palabra, a ver si tiene alguna pregunta. Dale, buenísimo. Sí, me gustaría, bueno, que tenga alguna pregunta, habilite su micrófono. Bueno, sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bautista, muy bien, adelante. Bautista. Sí, bueno, Jorge, primero que nada, quería agradecerte por tanto estar acá con nosotros en esta charla, como por tu representación argentina en el exterior todos estos años, tanto como embajador y como canciller. Y preguntarte cómo ve usted la relación entre Mercosur y Argentina, tanto de ellos con nosotros como nosotros con ellos, y cuál es el futuro del acuerdo con la Unión Europea. Ok. Primero que nada, celebro que tenés el apellido de un actor famosísimo de los Estados Unidos. Es uno de los grandes actores, merece toda mi admiración. Espero que seas un gran licenciado en comercio exterior para mantener los valores de la familia empleada. Nosotros en este momento estamos en una situación realmente muy complicada en el Mercosur. Complicada porque el Mercosur no es solamente comercio o el compartir un espacio económico. El Mercosur es una visión estratégica de Argentina. Era una visión que tuvo el presidente Alfonsín con un equipo de colaboradores en el momento que lo empezó, que le propone al presidente electo Tancredo Neves, un hombre que lamentablemente tenía una buena trayectoria política de Brasil, pero que falleció
entre el periodo que fue electo y el momento en que correspondió asumir, y ahí llegó el vicepresidente, que era José Sarney. Cuando digo es una visión estratégica de cómo nos vemos en el mundo. Brasil es 5 veces Argentina en población, en territorio, en disponibilidad de recursos naturales, en la capacidad tecnológica, en la visión que ellos tienen del espacio geográfico o del lugar donde nosotros nos movemos, que es nuestra región latinoamericana. Y nosotros estamos asentados al lado de Brasil y compartimos con ellos trazos de historia, trazos de nuestro comercio, trazos de la inmigración. Tenemos una cantidad de elementos que requieren que dialoguemos con Brasil. Este proyecto estratégico o de división política ha tenido, desde su inicio, que son 30 años, muchas alternativas disonantes, donde Argentina de repente se cortó sola, donde Brasil lo hizo por su lado, me refiero en sus procesos económicos, impactándonos sucesivamente unos a otros, pero estamos cada vez más predeterminados por el hecho de lo que significa la relación con ese país. Digamos, tomemos un ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos en materia automotriz, que es uno de los grandes dadores de empleo de Argentina, es lo que está vinculado a la industria automotriz brasileña y forma parte de una política que no depende ni siquiera de Brasil y Argentina, sino de las grandes multinacionales automotrices. Cuando hay además una transformación de la industria automotriz, porque estamos yendo a otro tipo de vehículos de transporte diferentes de los que estamos utilizando ahora con combustibles convencionales. O sea, hay una transformación tecnológica y lo que pase en uno de los sectores que más empleo le da, no solo directamente, sino indirectamente a la nación argentina, está vinculado al Brasil. Toda nuestra política de trigo y la fijación del precio del trigo depende del mercado brasileño, con el cual hicimos 30 años atrás el primer acuerdo superador del antagonismo estratégico, llamemos así, que era la disputa entre Brasil y Argentina, y coincidimos en que ellos tenían una necesidad alimentaria que han suplantado, porque desde aquel momento Brasil ha hecho un gran desarrollo de su industria agropecuaria. En una concepción, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier argentino, ¿los brasileños hacen vino? Vamos a cometer frases grotescas del vino brasileño, pero hoy Brasil es una potencia vitivinícola, tanto o más por las tierras que dispone que la Argentina. Por lo tanto, yo me refiero a Argentina, que ha hecho una inversión extraordinaria en materia vitivinícola, que tiene vinos de excelencia, que tiene que tener un diálogo con Brasil. Esto, lamentablemente, se ha interrumpido. Se ha interrumpido desde el 10 de diciembre porque, primero, hay un preconcepto ideológico sobre el lineamiento que sigue la peculiar administración del presidente Bolsonaro. En política exterior o en relaciones internacionales es un error mantener las relaciones sobre conceptos ideológicos. Esto no lo practica ni Cuba, ni Rusia, ni el propio Irán, que es uno de los países de política exterior más ideologizados, que dialogan con el diablo si fuera necesario para satisfacer los intereses de cada uno de ellos. Además de este preconcepto, porque nos gustaría que en realidad pudiera estar gobernando Brasil el presidente Lula, cuando Lula ha quedado superado por la historia que ha tenido su propio país en los años recientes, que lo cual no significa que desaparezca el PT, el Partido Trabajista. Habrá otros actores, otras ideas, todo se reinterpreta, pero no hablamos porque no está Lula. Pero además, no estamos hablando con Brasil porque en el concepto del Mercosur está implícita la idea de que tenemos que ampliar el mercado y ser competitivos. ¿Y cuáles son las reglas o los acuerdos que debemos introducir para poder lograrlo? Y acá hay una escuela prevalente en este momento entre algunas autoridades del gobierno, es que no queremos tener que discutir con otro país el control del mercado y de la economía, sino que queremos hacerlo de acuerdo a la interpretación que nosotros queremos tener
internamente. Por eso hay tantas medidas desde el punto de vista financiero, de control de cambio, de comercio exterior, de declaraciones juradas para realizar el comercio exterior, todo una parafernalia de administración que determina que sea el Estado el que diga esto se hace, esto no se hace, y esto habilita a todo tipo de situaciones irregulares, si fuera el caso, porque está el poder en una persona que es la que firma. Entonces, en el Mercosur, con las reglas que el Mercosur crea, puede no convenirnos a este modelo de administración centralizada. Y como no podemos responder frente a Brasil si vamos a avanzar en una apertura sectorial o de otra índole, esto para cualquier diálogo político. Y hemos introducido, con aquella declaración del 24 de abril sobre cómo íbamos a participar de las negociaciones o no participar de las negociaciones externas, en el caso de Canadá, Corea y Singapur, introdujimos un abstruso jurídico, no sé cómo describirlo, una figura rara, que ellos iban a negociar por su lado, pero nosotros nos quedábamos atrás y después veíamos y nos sumábamos, una cosa caótica. Les hemos introducido una duda a nuestros socios, que nos dicen, bueno, pero ustedes están con la idea del Mercosur o no están con la idea del Mercosur. Entonces, esto es pésimo para un país. Cuando se reanude rápidamente el diálogo multilateral en el mundo, que va a tener que ocurrir porque todos necesitamos plata para la reconstrucción de nuestras economías. ¿Quién pone la plata? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Confederación Andina de Fomento. Todos vamos a ir a pedirle. Yo quiero plata para esto, para aquello. Vamos a tener que tener reglas. Y no es lo mismo discutir las reglas a título individual, además de una economía tan alicaída como la Argentina, que discutirlos como grupo regional en coordinación con Brasil y sobre todo, importantísimo, no solo Paraguay y Uruguay, con Chile, porque Chile es la boca que nos lleva al mercado que más dinámicamente se ha recuperado, que es el mercado de Asia. Entonces, esta idea de no hablar, porque no hablamos con Brasil, porque tenemos esta diferente percepción. No hablamos con Uruguay, porque no nos gusta que no haya ganado el Frente Amplio. No hablamos con Chile, porque tiene este presidente que no es de la concertación. No hablamos con Bolivia, porque Bolivia tiene esta señora que está ahí electa después de todo el caos post-Evo Morales. No hablamos con Paraguay, porque también tiene un presidente que no es suficientemente progresista como Lugo. Entonces, es trágica nuestra situación, porque lo peor que pasa en la vida, ustedes lo saben. Lo peor que puede pasar en el grupo humano en el que ustedes están es no hablar ni con su familia, ni con sus amigos, no van a ninguna parte. Entonces, no significa que yo tengo que comprarme ni el modelo de Bolsonaro ni el modelo de Piñera. Tengo que ver cuáles son los intereses en común que tenemos que llevar adelante. Yo a Chile, la dependencia energética de Chile es importantísima y es una vertiente extraordinaria. Si yo quiero explotar mis recursos minerales, tengo que sacarlo para que sea eficiente vía los puertos chilenos. Tengo que tener una muy buena relación con Chile. No tengo que pelearme con Chile, pero no quiere decir que lo elija o a Piñera o al candidato de la concertación, ni a los candidatos que pudiera proponer algún sector más de ultraderecha. Tenemos que defender el interés nacional argentino. No sé si contesté tu pregunta, Turturo. Sí, mejor imposible, gracias. Bueno, no sé si quieren... Sí, creo que... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta iba por el lado de cómo es ser embajador cuando cambian los gobiernos. Si hay un cambio o no, y si nos recomienda trabajar para el Estado. A ver, yo hice toda mi vida profesional como integrante del servicio exterior. Me siento muy orgulloso. Fueron 45 años, porque yo dejé de pertenecer al servicio exterior después que terminé como ministro de Relaciones Exteriores, porque me pareció que, habiendo llegado a ese punto, no era para quedarme flotando y a ver qué era lo que pasaba con mi carrera. Terminé. Pero estoy orgulloso y yo a cualquiera que decidiera entrar al servicio exterior lo aliento y me parece una buena inquietud social. Trabajar para el Estado de por sí no es malo, pero el tema es hacerlo a conciencia, no hacerlo simplemente para currar, pero no en aquellos que entran a trabajar
para estructuras del Estado y que hacen su vida profesional, no necesariamente son aquellos que son responsables de eso que le atribuimos a los políticos que vienen y que se quedan con los cargos y curran y se llevan esto y aquello. Yo creo que quienes entran a trabajar, por ejemplo, en la estructura del Banco Central, en la Administración Federal de Impuestos, en el SENASA, en el Ministerio de Agricultura, en el sector de industria, en, bueno, todos los investigadores que están en el sistema de investigaciones público. O sea, hay sectores que tienen que ser con gente capacitada, con gente formada, de por sí eso no es malo, pero hay que ejercerlo a conciencia. Y hay sí una tensión permanente entre el sector, llamemos así, profesional de la administración pública, como lo hemos visto ahora en la discusión con el sector de la salud, donde los médicos de los hospitales que trabajan desde hace muchos años critican las medidas que se toman, la falta de equipamiento, la falta de presupuesto, que eso tiene que ver con la interacción que tienen los cuerpos, llamemos así, profesionales, con la voluntad política. La voluntad política está determinada siempre por el cortoplacismo, que es la idea de ver cómo llego yo a la elección de medio término y cómo hago para quedarme en el poder o con el poder luego en la elección de 4 años. Entonces, esto achica la visión que tiene que tener un Estado porque hay enorme cantidad de decisiones, la mayor parte de decisiones que tienen que ver con el medio y el largo plazo. Y lamentablemente los argentinos nos hemos acostumbrado por las sucesivas crisis, porque descreemos de los valores, porque tenemos dudas de qué tipo de país somos, estamos enormemente cortoplacistas y cuando digo cortoplacista creo que no llegamos ni a los 3 meses. Entonces, esto cambia completamente el juego de una estructura del Estado. Ser un diplomático de carrera y haber llegado embajador, como tuve el privilegio de serlo yo, para mí es un privilegio por mis orígenes sociales, por lo que fuera, pero es una oportunidad de ver cómo podés utilizar el lugar donde estás acreditado para mejorar el relacionamiento con Argentina y qué oportunidades tiene Argentina. Ustedes se están preparando como licenciados en comercio exterior y un licenciado en comercio exterior o en comercio internacional lo que tiene que buscar son las oportunidades que ofrece el mercado externo. Y buscando esas oportunidades, la embajada es una herramienta eficaz, no siempre utilizada y a veces, lo reconozco, muy mal hecho el servicio por quienes integramos el servicio exterior, que creemos que porque somos diplomáticos no tenemos que responder a nadie. No, tenés que salir. En la Cancillería se habla de la valijita, la idea de que se debiera salir con los productos, con lo que la oferta que tenés y salir a venderlo puerta a puerta, como había antes los famosos viajantes de comercio que andaban con una valijita y que lo llevaban ofreciendo lo que ellos tenían puerta a puerta. Esa es la tarea que tiene que hacer en comercio exterior un diplomático argentino. En cultura, vender la industria editorial, la industria audiovisual, de las oportunidades que hay en materia de música, todo, que por cada sector hay un área que la Argentina tiene para vender afuera. Una de las cosas que yo considero que durante mi gestión se consolidó mucho es la cooperación. La cooperación que es entendida no es necesariamente la ayuda así humanitaria. La cooperación es diseñar esquemas donde yo con otro país, con otra ciudad, con otro gobierno, con otro gobierno municipal, con otra entidad, genero un mecanismo de interacción que nos permite beneficiarnos a nosotros en algún sector, sea este de contenido social, pero también es de tecnología. Por ejemplo, cuando estaba en Francia, el puerto de Brest en el norte, digamos ahí casi en la puntita de extrema oeste de Estados Unidos, de Francia, se generaron proyectos de pesca para la provincia de Tierra del Fuego, que además se transformaron, además de las granjas para criaderos de peces en la zona sur, crearon además un acuario en Tierra del Fuego. O sea, hay muchas iniciativas sumamente importantes, de iniciativas donde otras ciudades dieron capacitación para formación de técnicos en el área de hotelería y gastronomía en provincia de Buenos Aires. ¿Por dónde vamos? Hay distintos tipos, pero esto es lo que nosotros tenemos que buscar como embajadas. No solo que llevamos los valores de nuestra sociedad, que nos gusta el tango, que tenemos a Borges, que tenemos 5 premios Nobel, sino ver qué podemos sacar de esa sociedad para llevarlo a Argentina y mejorar
la calidad de vida o los proyectos económicos que tenga. Natalia, no sé si contesté. Sí, perfecto, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Lucía, muy bien. Bueno, primero, buenas tardes. Quisiera preguntarle cuáles son las ventajas y desventajas que tienen de ser canciller. A ver, ahí estamos ya en un juego político, porque el canciller no es necesariamente, digamos, solo el jefe del servicio exterior. Participás de la vida política de la nación. Las ventajas, en el caso mío, yo conozco la carrera, por haber hecho 45 años dentro de ella, por tanto conozco a mis colegas, conozco cómo funcionan las embajadas, qué es lo que una embajada puede hacer y qué es lo que una embajada no puede hacer o no sabe hacer de manera tan eficiente. Pero después es el juego en el mundo y la mirada mía apuntó a ver cómo nos posicionamos frente al mundo. Y en el tiempo que yo estuve como canciller, estábamos en la primera parte ya bien caliente de la disputa entre Estados Unidos, la Unión, digamos, China y la Unión Europea. Yo me formé a lo largo de mi carrera siempre trabajando con los temas de la integración regional. Fui responsable de lo que se llama en una cancillería el escritorio Brasil, que es el que lleva adelante las relaciones con un determinado país. Fui el creador del programa de integración Argentina-Brasil, que fue el antecedente del Mercosur. Fui el primer director de Mercosur. Estuve acreditado en Brasil en 2 oportunidades. O sea, mi sentimiento siempre acompañó la idea de que la pertenencia al espacio económico ampliado era una masvalía para Argentina, pero que tenía que tener enormes correcciones, porque estábamos cometiendo errores en su implementación. Y por eso fui un impulsor de las negociaciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur y del acuerdo Unión Europea-EFTA y de abrir otros procesos de negociación que van a llevar más tiempo, como los de Canadá, Corea, la apertura que procuramos con India, con Australia y Nueva Zelanda, con Japón. Esto es para mí un privilegio de haber podido impulsar y haber podido estar a lo largo de estos 2 años y medio que estuve como canciller en contacto con tantos líderes mundiales, desde la señora Merkel, bueno, también Obama o el presidente Trump, los presidentes de Brasil, los presidentes de Chile, de Perú, en el mundo. Te da una interlocución y de conocer y percibir las ideas que están predominando en el mundo, participando de las reuniones del G20, participando de otros mecanismos de diálogo regional o de diálogo internacional relevantes, Naciones Unidas, el Comité de Desconexión. Todo esto para mí, a título personal, un privilegio, pero forma parte del rol del canciller de llevar las ideas de Argentina o del grupo regional a todos esos foros. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no sé si... Aldana, dale. Sí, me gustaría... Con los muchachos hay mucha timidez, te aviso, ¿eh? Sí, por eso, tenemos que nada, ir como ya rompiendo el hielo para que se animen un poquito a preguntar. A ver, le damos la palabra a Tomás de Bernardi, si quiere habilitar su micrófono. ¿Dónde está Tomás? Hola Jorge, buenas tardes. Acá, muy bien, listo. ¿Cómo le va? Muy bien. Quería consultarle a usted como pieza clave en las negociaciones Unión Europea-Mercosur, ¿qué fue lo que más se dificultó a la hora de poder cerrar el acuerdo? Algo que llevó bastante tiempo. ¿Cuáles eran las trabas o qué era lo que no se podía llevar a cabo en el acuerdo? A ver, el acuerdo empezó, perdonen que haga historia, pero bueno, ya parezco como los viejos, ay, yo cuando era jovencito. En 1995, en noviembre del 95, ustedes prácticamente ninguno había nacido, se firmó el acuerdo Unión Europea-Mercosur en Madrid. Me acuerdo que se firmó en el Palacio Real, estaba el rey Juan Carlos, la reina Sofía. Lo recuerdo con mucha nitidez porque acompañaron los que en ese momento eran los príncipes herederos, el que hoy es el rey de España, que dialogaron con los
4 presidentes del Mercosur que fueron para firmar esto, y hay que reconocer que este acuerdo fue un poco el impulso de una iniciativa que había generado digamos, Diego Aguilar, que era el embajador en aquel momento en la Unión Europea, todavía comunidad en aquel momento, y un comisario que siempre me cuesta, que era el comisario europeo responsable del comercio exterior español, que después fue presidente del Parlamento español. Ese acuerdo se firmó en el 95, pero la primera negociación solo se logró en 1998. En 1998 se vio cómo íbamos a llevar adelante la negociación y habíamos quedado que debíamos presentar cada uno de los bloques, o sea, la Unión Europea o Comunidad Europea y nosotros de este lado, la lista de pretensiones, qué queríamos hacer. Ellos tenían la idea de generar una zona ampliada de comercio entre los dos espacios, pero teníamos que saber de qué productos estábamos hablando, si eran todos, algunos, qué excluíamos, qué dejábamos adentro, qué dejábamos afuera. La primer lista se presentó, o sea, la primera lista de lo que queríamos, se presentó en el 2004. ¿Por qué recién en el 2004? Porque si ustedes recuerdan, la primera negociación fue en 98, pero Brasil estaba en ese momento enormemente complicado por los problemas de su economía interna. Era el momento donde llegaba el presidente Fernando Henrique Cardoso para ser el nuevo presidente. Había pasado todo los problemas económicos de Brasil, que son desde el 96, 97 en adelante, y después, claramente, aunque todos no habían nacido totalmente, el impacto que tuvo acá la crisis económica de 2000, 2001, 2002, 2003. Cuando más o menos estuvimos en mejores condiciones para el diálogo entre ambas regiones, viene un proyecto europeo que tenía que ver con la estrategia de defensa de Europa, de ampliar la integración de Europa, incorporando a 10 nuevos países que llegaron a ser después finalmente los 27 países de la Unión Europea, o 28, donde ese proceso de alargamiento, de ampliación de Europa, concentró toda la atención negociadora de Europa en sí misma. ¿Por qué? Porque tenían que ver cómo homologaban la entrada de Polonia, de Eslovenia, de Rumania, y todos los recursos se dedicaban a asegurar esa integración, porque querían que la frontera europea y de las principales potencias estuviera con un buen colchón entre Rusia y ellos. Ahí este esfuerzo enorme de Europa, que ya tenía niveles de crecimiento y bienestar, nos llevó al 2008, 2009 y la gran crisis económico-financiera, sobre todo financiero-bancaria, del 2008-2009. Por lo cual, aquella primera lista que se presentó en el 2004, que la presenta el gobierno del presidente Néstor Kirchner, es la que se vuelve a retomar en el 2010, donde ya era presidenta la señora Cristina Kirchner. La lista del 2004 con las mejoras del 2010 y una incorporación que se le hizo 2014 durante también el gobierno de Cristina Kirchner, esa es la lista de productos que se negocia con la Unión Europea en el trienio 2016-2019. No cambió, no es que la maldad del grupo Macri le metió adentro toda una cantidad de cosas para joder a tal o a cual. Era la lista que teníamos en el 2004, 2010, 2014, y esa es la que se da, porque aparte los europeos nos dicen, muchachos, no pueden estar cambiando la lista permanentemente, sean serios. ¿Cuáles son las dificultades? Porque había muchos sectores que tenían sensibilidades y por lo tanto hubo que discutir sectorialmente cada uno de esas áreas. Y tuvimos problemas en la industria láctea, tuvimos problemas en el sector de vinos, tuvimos problemas en el sector automotriz, tuvimos problemas en el sector de industrias químicas, tuvimos problemas en el sector de productos medicinales o de industria de laboratorios químicos. El gran problema de todo el impacto de la eficiencia agropecuaria de Argentina y de Brasil para el impacto que tiene para los sectores agropecuarios europeos. Pero si vos querés vender aviones, autos, productos químicos, tenés que aceptar que el Mercosur va a vender la carne, la soja, las galletitas, el queso, aquellos que nosotros hacemos con eficiencia. Nuestros vinos
no solo tienen la excelencia de los vinos europeos, sino que la oferta en cantidad de botellas es completamente diferente de la que tiene. Yo viví 10 años en Portugal como embajador y los chinos les encantaba los vinos portugueses, que eran excelentes, espectaculares. Entonces venía el chino y decía, ¿cuántas botellas tiene para vender? 5.000, pero con 5.000 no atienden ni un bar dentro de China. Por lo tanto, ellos querían escala de productividad. Nosotros, frente a Europa, tenemos una escala mucho mayor y nuestros vinos ya no es el chiste a ver si el vino el alemán, el francés es espectacular. Acá, por las transformaciones hechas en la vitivinicultura en los años 90, los enólogos son enólogos franceses, españoles, italianos, que le mejoraron el nivel y nuestros vinos ganan premios urbi et orbi. Entonces, esto los europeos los tiene preocupadísimos. Pero bueno, si vos querés pertenecer a un espacio integrado, tenés que aceptar que vas a tener competencia. Por eso, para nosotros, el Acuerdo Unión Europea no solo es la discusión sectorial para ver qué impacto tiene en nuestra producción, sino para generar condiciones que nos permitan, primero, mejorar para integrarnos a la cadena de valor de ellos, aumentar, digamos, los franceses no fabricaron más el Malbec, sino recientemente. El Malbec llegó a nuestra tierra porque los franceses, como mis bisabuelos, emigraron porque se habían quedado sin laburo en Francia y eran productores vitivinícolas y se tuvieron que venir a Entre Ríos. Y en Entre Ríos descubrieron que no, el gobierno Sarmiento no iba a dejar a producir porque estaba vino, porque los iban a mandar a hacer todos a Mendoza, que se convirtió en nuestro polo vitivinícola. Pero el Malbec había desaparecido por la filoxera de Francia y volvió luego de que los argentinos hicimos del Malbec el gran vino por el cual nos conocen a nosotros en el mundo, y ahora se produce. Entonces, si yo tengo producción de Malbec de altísima calidad y eficiencia en Argentina, voy a tener que ponerme a diálogo con los franceses y a ver cómo lo hago de una manera que nos permita llegar a más mercados con un sello argentino-francés. Y así por delante en cualquier sector industrial. Y el acuerdo tuvo algo muy importante, que los europeos, con mucha conciencia del espacio estratégico que quieren ocupar, decidieron acolchar que los beneficios arancelarios que le concedieron al Mercosur, o sea, la rebaja de aranceles que le dieron a nuestro producto, empiecen a vigorar inmediatamente desde la entrada en vigor del acuerdo, mientras que aquellos que nosotros nos tuvimos que comprometer a darles van a empezar a vigorar 6 años después, para permitirnos, por el diferente nivel de desarrollo relativo, poder avanzar más rápido nosotros y estar en mejores condiciones de competitividad con ellos. Problemas hubo en enorme cantidad de sectores, pero en 22 años de negociación. 22. Es como casi, es terrible. Nunca hubo un acuerdo tan largamente negociado. Es terrible para nosotros. Logramos este acuerdo. Por eso, bajarnos de este acuerdo es una tragedia. Sí, además, Jorge, también es una tragedia que digan que lo quieren revisar ahora, cuando vos bien dijiste, ustedes no agregaron productos. Eso es un acuerdo que ya viene del 2000, desde la presidencia de Néstor Kirchner. Si mal, o sea... Correcto. Justamente, o sea, es solamente... Esto es, por un lado, desconocimiento, pero sobre todo es la expectativa de poder controlar lo que ya ha tomado una dimensión. Yo creo que el mejor momento de los acuerdos es, ahora terminó lo que llaman el trabajo de cohesión legal, que es un arcano que para nosotros que trabajamos de otro modo, consiste en que lo que ellos acordaron con el Mercosur tiene que ser conteste o acorde con cualquier otro acuerdo que ellos hayan hecho con Japón, con Canadá, al interior del intraeuropeo, para que no haya disparidad legislativa. Es un trabajo complejísimo, lo están terminando, está por terminar, se tiene que traducir a 26 idiomas, que son los dos nuestros, español y portugués, pero todo lo del esloveno, el polaco, el rumano, bueno, hay que ir a la aprobación parlamentaria
y discutir, y me gustaría ver en la discusión parlamentaria aquellos que dicen lo queremos reformar, cuando le nieguen el mercado de quesos para los lácteos de Entre Ríos y Santa Fe, cuando le nieguen el vino a Mendoza y Salta, cuando le nieguen la madera, la yerba y el té y el arroz a Misiones y Corrientes, cuando le nieguen el acceso del privilegio de las toneladas de carne de la pampa húmeda que van a poder entrar al mercado europeo, que salgan en el mercado y que se levante el diputado por tal región y diga, yo me opongo. Muy bien, explicarle a tu gente por qué te opones. Por eso es tan importante la discusión parlamentaria. Gracias. A ver, otros que quieran hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿dónde? Acá, Yasmín. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mi pregunta era relacionada, al principio había nombrado la inversión extranjera, y yo quería saber qué factores considera que Argentina debería reinventar para atraerla. El cuadro jurídico, legislativo, normativo. Un inversor va porque ve una oportunidad de hacer una ganancia en algún lugar, si no la plata se la queda en el bolsillo o en su casa, y quiere ver cómo va a ser el tratamiento de esa inversión. El tratamiento de esa inversión es las condiciones financieras o bancarias, pero también la seguridad jurídica. ¿Qué pasa si yo tengo un problema con mi inversión? Y ahí tenemos que derivar una mirada a la justicia, donde todos los argentinos tenemos enormes dudas si funcionamos, no funcionamos bien, mal. Y esto, obviamente, quien está de afuera y extranjero, dice, opa, veamos esto. Entonces, el tratamiento del capital, la seguridad jurídica son fundamentales y el no cambio de reglas, porque si la inversión llega con este cuadro normativo, póngale para la minería, y 6 meses después, un año después, cambiamos la regla de tratamiento de esas inversiones mineras, el inversor dice, no, yo a ese país no quiero ir porque cambian permanentemente las reglas. O si las tengo que discutir, no tengo una justicia completamente exenta y transparente. Todo esto es vital, pero de esto depende la situación de cada uno de nosotros, porque de esto depende nuestro trabajo, depende la posibilidad de que haya más trabajo, el bienestar de los argentinos. Entonces tenemos que entenderlo, que la justicia independiente es fundamental, independiente del poder político, con integrantes formados, respetados, con idoneidad jurídica y moral. Eso es fundamental. Pero para un inversor, la justicia es vital. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sé que, bueno, habla un montón de idiomas y más allá de que, o sea, está claro que la importancia de los idiomas para esas cosas es fundamental. O sea, es para la integración y para todo, pero capaz en otras culturas no, que se termina notando lo que no es nativo el idioma. ¿Cómo se toma la gente eso? Por ejemplo, nosotros tuvimos una emprendedora que nos contaba que fue a una feria internacional en Estados Unidos y que más allá de conocer el idioma, no lo tenía tan claro. ¿Cómo fue en su experiencia con todos los idiomas que sabe hablar y todo? ¿Cómo lo toma la gente? Si realmente les sirve para mejorar en la forma de comunicarse, para charlar en cuanto a tratados o lo que vaya a ser, o si no tiene tanta importancia y eso. Jorge, perdón, antes que quería aclarar, antes de, o sea, yo armé un ciclo de charlas donde fueron pasando varios emprendedores, varias empresas contando su experiencia exportadora. Luego vino Diego Guelar, Gustavo Segre, y bueno, y ahora cerramos con vos. O sea, claro, Sofía lo que pregunta justamente es eso, que los emprendedores, las empresas les fueron contando, bueno, las ventajas y el no saber el idioma. Más que nada te lo introduje para que sepas cómo venimos con el ciclo de charlas. El conocer idiomas es una herramienta que facilita, obviamente, porque primero uno comprende a su interlocutor rápidamente. Yo no manejo chino y las negociaciones con los chinos son
realmente complejas, porque los chinos, aunque hablen el otro idioma, ellos negocian, porque tienen el poder que les da el peso del mercado al que yo quiero llegar sí o sí, y lo hacen todo en chino, con un traductor, traductores que no siempre conocen el manejo del idioma, aunque tienen un technicality general, pero no se expresan, sobre todo cuando hay cuestiones un poco más técnicas. Por eso, conocer el idioma es una facilidad, es una ayuda, porque además cuando uno conoce el idioma, conoce algo ya de la cultura del otro país que tiene ese idioma, de la forma de ser. Pero no es el requisito ineludible. Me refiero para el negociador. Yo creo que sí, todos los integrantes del servicio exterior tienen que manejar las dos lenguas francas que se conocen, que son básicamente el inglés y el francés. Para un país como Argentina es vital conocer el portugués por el hecho de la vinculación que tenemos con Brasil. Pero nosotros en el servicio exterior tenemos que incorporar cada día más gente que hable chino, por la importancia que tiene un mercado de 1.400 millones, siendo que el otro mercado que de esa magnitud, que es India, ellos han tenido un factor de unificación por la famosa ocupación británica que les dio una lengua franca en una nación que debe tener más de cientos de dialectos o lenguas propias de cada región y que se usan permanentemente y que no han perdido vitalidad, pero que para comunicarse entre ellos recurren al inglés y a una estructura jurídica y legal que les dejó el Imperio Británico hasta que se fueron en 1948. Esto es importante, el manejo de idiomas, pero sobre todo conocer al interlocutor. El ejemplo de quien fue a participar en una feria en Estados Unidos. Los americanos tienen un punto de partida esencial, que es, si yo voy con una propuesta económica y comercial, voy con lo que ellos llaman el business plan. Vos tenés que sentarte en la mesa con un business plan. Le querés contar que no tenés que decirle, mire, yo tengo una cantidad de máquinas centrifugadoras que van regio para el campo de girasol. No, vos tenés que llevarle el business plan que describe la máquina, que describe el costo, que describe los tiempos en que eso va a llegar, para qué le va a servir. Y además, decirle, mire, si usted me compra 5 máquinas, esta inversión usted la recupera de esta forma porque va a abaratar el costo de no sé qué cosa. Hay que llevarle un plan de negocio. A los americanos no les gusta sentarse para hablar, cosa que yo puedo empezar en España o en Italia contándole que mi abuelo era de Logroño, mi tía era de Bérgamo, y entonces armamos el contacto primero, no llamamos así, humano, sentimental, porque nuestras culturas responden a eso. Pero la cultura anglosaxónica no responde a eso. Y los americanos que están obsesionados con plata y tiempo, hay que llevarles el que el hombre se lleve a su casa y te diga sí, me interesa o no me interesa al día siguiente. Y con los chinos tenés que tener una paciencia infinita que proviene de saber qué es lo que ellos quieren de vos y que transmitirle claramente cuál es el interés que tenés. El presidente Macri se reunió con el presidente Xi Jinping personalmente 5 veces. Cada uno de su encuentro tuvo alrededor de hora y media, porque se alarga por la traducción, aunque Xi Jinping habla impecable inglés, pero él nunca va a salir respondiendo o comentando en inglés. Pero lo más rico de la relación de negocios o de negociaciones entre China y Argentina durante el periodo Macri fueron las misivas, o sea, las cartas escritas, donde con mucha precisión Macri le decía qué era lo que quería y cómo lo quería, y Xi Jinping le contestaba en qué condiciones estaba dispuesto a hacerlo o no. O sea, que el interlocutor entienda lo que vos querés. Por eso hay que saber a quién uno se dirige y llevarle la propuesta en función de quién es. Si conoces el idioma, mucho mejor, pero no es el requisito ineludible. Pero tener idiomas que son lengua franca, adelante. Y el español ha avanzado. El español ya desplaza al francés como segunda lengua, pero geográficamente tiene todavía, en números, es la segunda lengua, pero geográficamente no tiene la abarcatividad que tiene todavía el francés, donde en gran parte de África todavía se manejan con francés. Bien, sí, bueno. Jorge, hay muchos en Francia,
Hay muchos institutos de comercio internacional y en las universidades también eligen el español como lengua para aprender los chicos. Eso lo he viajado mucho, cuando tenía mi empresa, he traído muchos pasantes acá a Argentina, franceses, que hablaban perfectamente español. Y sabrás que al francés se le hace complicado hablar el español, o sea, pronunciar más que nada la R. Bueno, y la verdad que me sorprendió muchísimo eso también. A los franceses les encanta Argentina porque los destrabamos. Si hubiera otro tipo de público que diría qué es lo que le sacamos, que lo suelta, y se encantan con Argentina y sobre todo con las mujeres argentinas. Así que por eso los franceses vienen en masa a estudiar algún posgrado acá. Bueno. A mí me gustaría hacer una pregunta, Jorge. En el marco de que en muchas notas usted dijo, obviamente, que no se puede vivir con lo nuestro, que no hay que dar la espalda, digamos, ¿no?, al mundo y apoyar a la integración regional, los tratados comerciales y demás. Si bien también hace un rato estuvo hablando del tratado con la Unión Europea o la importancia de tener a China como un socio comercial muy importante, me gustaría saber qué otros mercados, o sea, hay muchos mercados emergentes, economías que tal vez, o potenciales mercados que son atractivos para la oferta exportable argentina, y me gustaría saber su opinión al respecto y la importancia de entrar también en esos mercados que tal vez no son tan grandes como en China o la Unión Europea. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, pero que es muy importante, digamos, tenerlos como socios comerciales. Importante tener claro que nosotros tenemos algunas restricciones que provienen de la pertenencia a Mercosur para procesos negociadores de relacionamiento externo. Dependiendo qué tipo de acuerdos estemos proponiendo, algunos tienen que ser siempre validados o como una excepción al Mercosur o negociados en conjunto con el Mercosur. Pero, a ver, nosotros, ¿cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en el sector de las materias primas agropecuarias y de la industria agroalimentaria y en nichos que tenemos en distintos sectores industriales, inclusive algunos de altísima excelencia, como puede ser todo el sector de tecnologías más complejas vinculadas al área nuclear y también todo el sector de servicios. Entonces hay que direccionar esto según los mercados. Para la industria agroalimentaria, todo el sudeste asiático, todos los países que integran la ASEAN, India, son no Australia y Nueva Zelanda, porque ellos también son productores agropecuarios importantísimos. Somos parte de un grupo hoy que se perdió en la historia, pero somos parte del famoso grupo de Cairns. Por lo tanto, esos países demandan alimentos. Tenemos todos los países del Golfo, los países ricos del Golfo, hoy muy golpeados por la crisis petrolera, pero que tienen necesidad de alimentos. Ellos, la primera vez me dice uno de los que negociaba, me dice: ¿usted cuánto me puede vender de agua? ¿Qué es lo que me está pidiendo este señor que le mandemos agua en tanques? No, estaba pidiendo alfalfa, porque para ellos la alfalfa es el agua de los alimentos de los animales que no pueden hacer crecer porque no tienen campos para ello. Y la alfalfa es una de las grandes rubros de exportación a los países del Golfo. Para todo tipo de... Ellos tienen ahora una industria láctea, por ejemplo, en Emiratos Árabes, que es 10.000 veces mejor y más potente que la Suiza. Bueno, todo esto depende de lo que nosotros le podamos suministrar en términos de pasto, agua, alfalfa. Tenemos todos los países de África que tienen una demanda alimentaria, pero es una demanda alimentaria completamente diferente, que requiere del producto agroalimentario más barato, envasado de otra forma, simplificado, que se pueda vender, que pueda tener largos periodos de conservación, porque son habitualmente compradores los estados que los tienen para distribución o emergencias alimentarias. Tenemos todo el mercado que ofrece América Central. Para todos tenemos algún tipo de producto, pero tenemos que trabajar en todo, y por eso la labor de las embajadas como precursora de los empresarios es vital. Sí, además, Jorge, África está muy poco explotado con lo que es Argentina. No le vendemos casi nada. Parte de un preconcepto cultural. Nosotros hemos tenido una visión de nosotros mismos excesivamente insular.
¿Y quiénes viven en África? Y bueno, tenemos una desvalorización, siendo que esas culturas son las precedentes o las predecesoras de gran parte de la humanidad. Los reinos africanos precedieron a Grecia y eran de sofisticaciones y de un desarrollo tecnológico, de construcción, de una sofisticación cultural que nosotros no, ¿por qué no? Porque no conocemos y creemos que estando dentro de nosotros está todo bien. Pero ya no se puede. Muy bien, Leonel. Bueno. No sé si queda mucho más. No, yo no sé, creo que ya podemos ir terminando, Aldana, ¿te parece? Vale. No sé si alguno tenía alguna otra pregunta, si no, nada, me la dice a mí, después se la hago llegar a Jorge y me la pueda responder. ¿Hay alguna pregunta más? Hagámoslo, por favor. Yo me quedé con una pregunta. Muy bien. Si puede ser, hay un tiempito. Sí, adelante, adelante. ¿Cómo anda, Jorge? Agustín te habla. De familia santafesina, así que los arqueros de Santa Fe son muy fuertes. Perfecto, sí, así es. Bueno, la pregunta es la siguiente. Usted había dicho hace un tiempo que Argentina, luego de la salida inesperada del Mercosur, iba a ser vista por los países como poco confiable. De ahora en más, nosotros como futuros negociantes, digamos, ¿qué estrategias de venta, promoción o publicidad podemos tener en cuenta como para hacer quedar bien a la Argentina o quedar bien parados, digamos, como para dar una buena imagen? A ver, lo primero es el mensaje sobre el Mercosur ha sido un mensaje contradictorio, porque primero dijimos que no acompañábamos las negociaciones, con esto que yo referí, creando una especie de abstruso jurídico institucional en que los otros 3 países negociaban y uno se quedaba atrás, pero después veía si se incorporaba o no. Bueno, después de eso, medio como que se rebobinó que íbamos a acompañar, pero íbamos a ir mirando, íbamos a ir evaluando los impactos. Esto es como cuando tu novia te debe preguntar, ¿vos te querés casar? Y porque, bueno, no sé, qué sé yo, voy a ver. Le introdujiste una duda existencial que ella dice, este flaco no sé si va para atrás o para adelante conmigo. Entonces, esto es realmente como todo en la vida. Cuando te preguntan, tenés que responder con nitidez. Hoy, los socios del Mercosur viven interrogándose por los hechos, cuán comprometidos estamos o no en los distintos procesos negociadores. Yo creo que la sociedad argentina reaccionó en distintos sectores diciéndole a las autoridades gubernamentales, miren, no nos parece bueno lo que anunciaron, y ahí ha habido una rebobinada, pero tendremos que definirla. Yo creo que sería una tragedia que Argentina se apartara de derecho o de hecho del Mercosur, y sobre todo para hacer frente al tiempo que viene. Pero no creyéndolo que esto ocurra, sí reconozco que esta discusión filosófica de cuán adentro o cuán afuera estamos es muy mala para nosotros y obviamente mucho también para el Mercosur. Pero eso no quita que un empresario tenga que salir y mirar el mercado. Si nosotros no estuviéramos en el Mercosur y quiero ir a venderle a Ecuador, tengo que ver qué le voy a vender a Ecuador, cómo se lo puedo vender y qué tengo que ofrecerle. Y hay que trabajar esa cadena con independencia que estemos o no en el Mercosur. Pero es mucho mejor hacerlo desde el Mercosur. Leonel. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acá darle una charla a los chicos. Te agradezco enormemente, bueno, como profesor. No sé, Aldana, si querés decir también algo. Sí, también agradecerle porque, bueno, nada, es un actor sumamente importante para nuestro país y también así lo ha sido en el pasado. Y está bueno que los chicos puedan escucharlo, le pudieran hacer esas preguntas. Usted, bueno, es muy didáctico, muy claro, siempre fue, tiene mucho conocimiento y eso para nosotros, nada, le agradecemos mucho, apreciamos su presencia y que nos dé esta charla. Ojalá cuando pase todo esto, nada, se pueda armar algo bien en la universidad y poder tenerlo, digamos, presencialmente. Con todo gusto y en ese momento tomamos contacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Que tengan un buen fin de semana y como están en esa zona, posiblemente tengan un poquito más de libertad que nosotros. Les mando un abrazo. Un abrazo, Jorge. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.